Bien, vamos a hablar de la estrategia evasiva del deudor, de lo que son las tácticas que utiliza para de alguna forma demorar el pago. Con frecuencia dice que sí, pero en el fondo está pensando que no lo va a pagar, o al menos después lo que ocurre es que no paga. La cuestión es que el deudor no suele decir a la cara que no va a poder pagar o que no va a pagar. Se convierte en lo que llamamos el cliente hipercomplaciente, que de alguna forma nos dice a todo que sí, pero finalmente es no. Bien, pues vamos a empezar trabajando esa estrategia evasiva y esas tácticas propias del deudor. Y dentro de ello lo llamamos la estrategia de las 3Ds. ¿Qué significa esto? Pues significa que dentro de los objetivos del cliente deudor, la pauta que sigue o el recorrido que sigue es demorar, desorientar y desanimar a la persona que se pone en contacto para recobrar, que se pone en contacto para reclamar ese pago. Y su objetivo último, su objetivo final es desistir, es decir, que el acreedor desista de su interés y desista de esa reclamación en el pago. Bien, y vamos a ver cómo hace cada una de estas estrategias, cómo sigue cada una de estas pautas y vamos a poner sobre la mesa qué podemos hacer o qué podemos manejar en estas situaciones. Bien, la primera de ellas, como decimos, el cliente cuando recibe una llamada en relación a un impago, cuando recibe la visita de su acreedor, lo que busca es demorar el pago. ¿Por qué? El tiempo siempre juega a su favor y, lógicamente, en contra de su acreedor. Mientras no paga, la cuestión es que se está beneficiando de una financiación gratuita a costa de un tercero, de una tercera persona o de una tercera entidad. Si hiciéramos un análisis y partiendo de un ejemplo, veríamos cómo, de alguna manera, esa financiación gratuita al cliente deudor le compensa y mucho. Veamos. Si, por ejemplo, tenemos una factura impagada de 10.000 euros, cada día que pasa sin pagar supone un beneficio financiero de 1,67 euros, lo que en 2 meses supone un beneficio de 100 euros. Esto, está calculado de acuerdo al coste medio de los recursos empleados para financiar su activo, entendiendo que pudiera ser en torno al 6%. Bien, la cuestión de todo esto es que el efecto acumulativo de muchas deudas genera un beneficio importante para las finanzas de un deudor y todavía máxime si los importes son elevados. Luego, de alguna forma, el no pagar está permitiendo una financiación gratuita a coste cero y con unas ventajas y beneficios importantes. Y siempre en la mente del deudor va a estar el demorar y demorar. De ahí la importancia que como gestores tengamos que concretar y a la vez que persuadir en el pago. Y veamos otra estrategia, otra idea, otra pauta. Otra pauta que sigue el deudor es la dilación, es decir, busca prolongar la negociación y prolongar el acuerdo, de alguna manera dilatar todo esto. ¿Y para ello qué hace? Pues sigue las siguientes tácticas. Por ejemplo, no reconocer la deuda, por ejemplo, no recordar a qué hacemos referencia. En otras ocasiones dice que no tiene el contrato, que no cuenta con ello y nos lo solicita para que se lo hagamos llegar. A veces nos dice que lo tiene que comprobar con la entidad bancaria o financiera o quien corresponda, que no le cuadran los datos, que no le cuadran los importes, que no le cuadran las fechas. Su objetivo es la dilación. ¿Nos suena? Bien, de ahí la importancia que no nos desviemos del objetivo de la conversación, que respondamos ágilmente a todas estas tretas, podríamos decir, o trampas dentro de la gestión deudora y sigamos con nuestro objetivo sin dejar de perseverar. ¿Y qué más? Pues más ideas. ¿Alguna idea importante? Pues nos planteamos también la desorientación como cortinas de humo de alguna manera que alejan al acreedor. Son mensajes que muchas veces confunden, siembran dudas, dilatan y demoran la gestión. ¿Y qué hace exactamente? ¿Cuál es la táctica a seguir? Pues expresan su disconformidad con el producto, su desacuerdo con la entidad, algo que también no les cuadra, controversias que muchas veces no tienen nada que ver con el impago, pero que buscan, como decimos, desorientar al gestor. Ejemplos serían, pues no me llamó tal como acordamos, pues cuestiones como yo no he recibido ninguna llamada en mi móvil que me está contando, o he perdido el número de cuenta, no he recibido el fax, no he recibido el email respecto a lo que me envió. De alguna manera, como decimos, buscan con ello desorientar y desorientar.
Se trata de llevar al acreedor a su terreno para que la energía la invirtamos no en la legítima reclamación, sino en cuestiones secundarias y que nos vayan desgastando. Y lógicamente su táctica por dar continuidad a estas pautas se sustenta en ese desánimo, ¿no? Ese desánimo que genera en la persona que gestiona estos expedientes. ¿Por qué? Pues porque la pauta a seguir es que es difícil de localizar, no atiende nuestras llamadas, cuando dejamos mensajes a terceros, no coge el móvil, no contesta nuestros mensajes en el buzón de voz, no responde a los SMS, no responde tampoco a las cartas que se le envían. Ese desánimo también se ve reflejado cuando el deudor es duro en las negociaciones, se maneja en la hostilidad. Y todo ello al final debilita la moral del negociador de cobros, lógicamente. Bien, y el fin último de todo esto, pues, ¿qué os voy a contar? Pues lo que busca el deudor es el desistimiento, es decir, busca que definitivamente el acreedor frustrado y agotado, no es para menos, acabe renunciando al cobro de la deuda. Hoy por hoy, el 75% de las empresas terminan asumiendo la deuda frente a acudir a tribunales a reclamar su pago. De manera que, como vemos, es importante porque un auténtico deudor profesional sigue unas pautas muy claras de inicio a fin con objeto de acabar con este desistimiento del acreedor. Luego es muy importante tener claras estas pautas por parte del deudor. Por otro lado, los deudores más aficionados siguen también esta estrategia, pero de forma menos rigurosa o menos consciente y, por supuesto, también consiguen una financiación gratuita de los acreedores comerciales, pero de alguna manera, de una forma u otra, acabarán pagando. Bien, pues por hoy lo dejamos aquí y mañana avanzaremos cuál será la estrategia del acreedor ante estas circunstancias y estas pautas de las 3Ds, que como decíamos en un inicio, se corresponden con la idea de demorar, desorientar y desanimar, buscando como fin último el desistimiento del acreedor. Muchas gracias y espero que te haya gustado.